buenos días, amables oyentes de Radio Renacer España y todos aquellos que escuchan este tiempo devocional a través de nuestro canal de YouTube. Sean todos bienvenidos a este tiempo. Buenos días, Señor. Un espacio que apartamos cada mañana para meditar en la palabra del Señor, ser instruidos, enseñados, corregidos, para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Quiero recordarle que mientras escucha este audio, le dé clic, toque la manito que tiene el dedito arriba para que sean muchos me gusta y este mensaje pueda llegar a otras personas, pueda ser compartido por la misma plataforma del YouTube a otras personas que Dios tiene preparadas para escuchar su palabra. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y active la campanita para que reciba siempre esas notificaciones cuando subimos material nuevo. Estamos en este tiempo estudiando el libro de Eclesiastés. Hoy meditaremos en el capítulo 8, dándole gracias al Señor por esta cantidad de consejos, de palabra, de sabiduría que estamos recibiendo, cómo el Señor nos trae en ese proceso de meditar, de reflexionar en lo que estamos haciendo con nuestra vida, cuáles son las cosas que nosotros debemos guardar, hacer, y incluso aquellas que debemos desarraigar de nuestro corazón para que nuestra vida tenga sentido, el sentido que solo Dios le puede dar. Así que de la mano del Espíritu Santo vamos a empezar esta meditación del día de hoy. Les recuerdo Eclesiastés capítulo 8 y dice la palabra del Señor: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Según este versículo, solo hay una cosa que es segura para nosotros, si es que nos vamos a morir. Y para la persona que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su vida, pues peor, porque no solo la muerte del cuerpo, sino la muerte de su alma, ¿verdad? Aquí nos habla de que la sabiduría ilumina el rostro. Es muy bonito cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, cómo nos cambia el rostro, cómo nos cambia la mirada. Cuando nosotros estamos cargados con problemas, entristecidos, llenos de amargura, eso se nota en el rostro. La Biblia dice en Proverbios 15, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Se nos nota en la cara el estado de ánimo, el real estado de nuestro corazón. La sabiduría que Dios nos da hace que nuestro rostro tenga luz, que desaparezca la tosquedad que venía pegado de nosotros por las cosas que estamos viviendo. Así que nos queremos ver guapos, sonrientes, que nuestra mirada refleje esa alegría, esa luz, pues vamos a llenarnos de la sabiduría del Señor. Dice del versículo 2 al 4, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Estos 3 versículos nos hablan de guardar la instrucción, guardar el mandamiento, guardar la palabra, de no apresurarnos a salirnos de lo que Dios ha establecido para nosotros, de no persistir en las cosas equivocadas, en las cosas de maldad, porque Dios es soberano. Dice que quién podrá decirle a la palabra del rey, ¿qué haces? Nosotros no podemos estar levantados contra la autoridad. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos llama a someternos a las autoridades superiores y dice algo muy fuerte. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y sigue hablando en ese capítulo 13 acerca de la importancia de la autoridad. Y yo quiero que usted y yo miremos esto desde los 2 puntos de vista.
Primero, como personas que estamos bajo autoridad. En todo lugar donde usted y yo llegamos, siempre estaremos bajo autoridad. Si es en el trabajo, tenemos un jefe. Si es en la iglesia, pues están los pastores, los ancianos de la iglesia. Si es en la familia, hay un papá, hay una mamá que tienen autoridad, ¿verdad? Y si es en la sociedad, pues tenemos los gobernantes y la policía y el ejército. En todo lugar, usted y yo estamos bajo autoridad y debemos tener eso claro y tener una actitud correcta en nuestro corazón respecto a esas personas. Dice aquí la Biblia que la autoridad viene de parte de Dios y esas personas de alguna manera han sido establecidas ahí bajo la soberanía de Dios. Sabemos que hay personas en autoridad que lo hacen muy mal y abusan de la autoridad y se pasan con el poder, con lo que tienen en la mano. Usted y yo debemos tener una actitud santa y limpia delante de Dios. Cuando mi autoridad lo hace mal, yo lo que debo hacer es hablar con esa persona, tratar de exponerle los puntos en lo que está haciendo mal, pero eso hablarlo con la persona y tratar de cuidar nuestro corazón, de no estar chismeando, de no estar sembrando cizaña entre los demás, pero hay que ver lo que hace, no sé qué, pero delante de la persona, sí señor, bueno señor, no. En esto nosotros debemos formar el carácter, orar por esas personas que están en autoridad. A veces el Señor permite ciertas cosas para darnos enseñanzas a nuestra vida. Aprendamos lo que tenemos que aprender y el Señor mismo nos dará la salida para apartarnos de esas autoridades que abusan del papel que tienen. Ahora, aquí debemos meditarlo también en el lado contrario, cuando usted y yo somos la autoridad. Cuán delicado es ser autoridad delegada de parte de Dios. Cuán delicado es que hoy usted y yo seamos el papá y la mamá en una familia a quienes el Señor nos ha encomendado ese trabajo tan arduo y tan sagrado de educar hijos, de enseñar, de dar ejemplo, de guiar en la vida. Cuando usted y yo somos autoridades establecidas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, con cuánta santidad, integridad y transparencia lo debemos hacer, sin abusar, sin manipular, sin meter nuestra humanidad por encima de lo que Dios ha establecido. Tenemos que mirar esto de la autoridad desde los dos enfoques: cuando soy autoridad y cuando estoy bajo autoridad, y buscar siempre en el Señor tener la actitud correcta conforme a la Escritura y recordar que por encima de todo la suprema autoridad la tiene el Señor. Dice el versículo 5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Un mandamiento, en hebreo la palabra es misvah, tiene que ver con la observancia y la obediencia a los mandamientos que Dios dejó establecido en su palabra. Es la mayor protección que usted y yo tenemos contra el juicio divino. Dios dejó en su palabra mandamientos, dejó instrucciones y dejó muchas promesas. Y a la mayoría de cristianos les encantan las promesas. Vamos a compartir promesitas en la reunión. Y yo voy a tomar nota de todas las promesas que me ha dado el Señor. Eso está bien, porque las promesas de Dios nos ayudan a crecer en la fe, nos ayudan a caminar amarrados a esa promesa, ¿verdad? Fiel es el que prometió, Él es fiel y Él lo hará. Pero vamos dejando de lado los mandamientos. No nos gusta mucho el mandamiento, pues el mandamiento es tanto más importante que la misma promesa, porque la mayoría de las veces las promesas van ligadas a un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, ahí está el mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, usted quiere que esa promesa se cumpla, que a usted le vaya bien, que sea de larga vida, pues tiene que honrar a su papá y a su mamá. Y así vamos estudiando en la medida que vamos conociendo,
Vamos entendiendo la importancia tanto de lo uno como de lo otro. También nos dice este versículo que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. En esa sabiduría que Dios nos da, en ese estar en la presencia del Señor, en nosotros se desarrolla esa manifestación del Espíritu de Dios, que es el discernimiento, que es la capacidad de comprender, de entender los tiempos, los momentos en los que estamos viviendo. Por eso es muy importante para nosotros permanecer en la Escritura. Y desde ahora yo le animo porque en los días de Semana Santa de este año 2023, en los seminarios que tendremos en las diferentes ciudades, vamos a hablar a la luz de la palabra de Dios las cosas que están sucediendo en este tiempo, porque nos cuesta mucho entender este manejo de información y esto lo tenemos que mirar bajo una perspectiva bíblica, entender lo que estamos viviendo, y eso es sabiduría. Y eso solamente nos lo da el Señor a nosotros por su amor y su misericordia, cuando nuestro corazón está dispuesto a guardar y poner por obra lo que Él nos entrega, y cuando estamos dispuestos a ser anunciadores de esta salvación para alcanzar a muchos que puedan ser librados de las cosas que están escritas para estos últimos tiempos. De eso nos habla la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5, donde nos enseñan que el Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor vendrá de una manera sorpresiva para los que andan en tinieblas, mas no para los que conocen la Escritura. Muchas veces pensamos que a todos el Señor nos va a coger desprevenidos cuando Él regrese en gloria. Y es muy claro, es para aquellos que no conocen, que no saben. Para nosotros siempre tendremos al Señor hablándonos y mostrándonos el camino. Porque ahí en Primera de Tesalonicenses 5:4 dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, la mejor protección que nosotros tenemos en nuestra vida respecto de los juicios de Dios es guardar sus mandamientos, inquirir en su palabra. Dice el versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Aquí vemos todo lo contrario, ¿no? Una persona que no discierne, una persona que no entiende, una persona que no sabe en realidad lo que está pasando a su alrededor, una persona que no entiende los tiempos de Dios, una persona que no logra ubicarse, ¿cierto?, en lo que estamos viviendo ahora. A lo mejor está estudiando, está trabajando, se está esforzando en muchas cosas, pero no logra conocer el fin de todo esto, la verdadera razón de todo esto. Entonces, el consejo que nos está dando este pasaje es sobre el contraste, ¿no? Que vivimos entre los sabios y los necios, los que podemos por la misericordia de Dios conocer esta sabiduría, y aquellos que no la pueden recibir, porque al final, tarde que temprano, pues todos vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor. Esto es un llamado para nosotros a buscar la sabiduría y podamos estar preparados, porque tanto unos como otros tendremos que dar cuenta delante de Dios por nuestras obras. Dice el versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No podemos encontrar una persona sobre esta tierra que pueda decir cuándo se muere y decidir cuándo partir de este mundo, ¿verdad? Eso no existe. No hay manera, ningún ser humano tiene la potestad de retener el espíritu para que no se muera. Nadie tiene potestad sobre la muerte, ninguno de nosotros. Miren, ni siquiera una persona que quiera suicidarse. Hemos conocido personas que han intentado quitarse la vida y no han podido. Hemos tenido casos muy serios de personas que sufrieron intentos de asesinato en el vientre,
por muchas razones, su madre, su padre intentaron quitarle la vida y sin embargo las personas nacieron y están en medio de nosotros. O sea, nadie tiene potestad sobre la vida, solamente Dios. Él es el que decide cuándo. Los médicos nos pueden dar los peores diagnósticos y de acuerdo a su ciencia proyectar un tiempo posible de vida, pero Dios puede cambiar eso. Dice en Apocalipsis capítulo 9 que en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y van a querer morir, pero la muerte va a huir de ellos. El único que tiene potestad sobre la muerte es el Señor. En Juan capítulo 10 nos dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Padre le dio esa potestad de dar vida a quien Él quiera darle vida. El Padre le dio a Yeshua la potestad de resucitar a quien Él quiera. Y lo más bonito de esto es que Él quiere resucitarnos a todos en el día postrero. De lo contrario, no estaríamos usted y yo hoy aquí estudiando estas escrituras. El Señor Jesús murió en la cruz, Yeshua murió en la cruz para darnos vida. Y en el poder de la resurrección estamos nosotros también inmiscuidos. También estamos allí. El poder de resucitar, de ser transformados a una vida nueva y tener esa esperanza de la resurrección en el tiempo futuro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, encontramos una oración preciosa y de mucho poder que el Señor Jesús hizo por nosotros, por los discípulos. Yo le invito a que este fin de semana saque un tiempito y lea ese capítulo 17 de Juan para que conozca el amor supremo que Yeshua, que el Señor tiene por nosotros y cómo clama por nosotros delante del Padre. Por eso nosotros somos llamados a que pongamos nuestra mirada en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que está sentado a la diestra de Dios en su trono. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el poder. Además dice en este versículo que no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay manera que nosotros podamos retener nuestra vida. No hay manera de que nosotros podamos hacer que permanezcamos para siempre. Todo va a pasar, tarde que temprano nos va a llegar ese día. A nosotros nos han dicho, y lo hemos dicho muchas veces, ese refrán de que nadie te quite lo bailado, pero algún día vamos a tener que llegar delante del Eterno y tenemos que pagar nuestras facturas, lo que nos quedó por ahí pendiente, ¿verdad? Tenemos que saber que nosotros cosechamos lo que sembramos. A veces estamos muy dedicados a vivir la vida loca, pero si no es en esta vida, será en la otra. Pero el juicio de Dios llegará. Pero la recompensa de lo que hacemos va a venir. Tristemente, muchas de las recompensas, de las consecuencias, no las alcanzamos a sufrir nosotros, pero sí nuestros hijos. Piense en esto, usted que me escucha hoy. ¿Cuántas cosas puede usted estar viviendo o ha vivido como consecuencia del mal obrar de su padre o de su madre? Y ya partieron de este mundo y lo dejaron a usted el marrón, ¿verdad? Pues que no vamos a hacer nosotros lo mismo con nuestros hijos. Estamos recibiendo esta palabra para que podamos corregir a tiempo y en nosotros las cosas puedan ser un poco diferentes y más llevaderas. Dice el versículo 9, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Aquí vamos a encontrar algunas injusticias que se ven aquí en la tierra, en esta vida de vanidades. Aquí habla del poderoso que se enseñorea, ¿cierto? Eso es el abuso que hay hacia los demás. Pero eso tarde que temprano se volverá contra la misma persona. Van a cosechar las consecuencias de haber abusado de los débiles, de haber abusado de los que creyeron, de los que pusieron su confianza,
de haber abusado de aquellos que por su condición en un momento no podían defenderse. Ese clamor sube al corazón de Dios y Dios se levanta como juez para poner en su sitio a aquel que lo ha hecho. Alguien abusa de otra persona y piensa que es muy inteligente porque lo pudo hacer y el otro a lo mejor no se dio ni cuenta, no entendió lo que le hicieron, y lo que no saben estas personas es que se están dañando a sí mismas. Están acarreando maldición sobre sí mismos, la ruina de sus vidas, la ruina de sus almas. Tarde que temprano saldrá la luz, la gente lo sabrá. Ayer aprendíamos que es mejor tener una buena fama, un buen nombre, que tener muchas riquezas. Y qué triste cuando se cae esa careta y nos damos cuenta en realidad quién era esa persona. Muchos hemos pasado por esto. Muchos hemos sido víctimas de estas personas tan sabiondas que se aprovecharon de nosotros de muchas maneras. Pero a Dios la gloria, la honra y el poder, que en su momento nos abrió los ojos, nos sacó adelante y nos ha traído incluso recompensa de bendición por ese sufrimiento que pasamos. Que no seamos usted y yo los que abusemos de otros. No nos enseñoremos de nadie, porque el único Señor es Yeshua, nuestro Dios. Él es el único Señor. Nosotros estamos aquí para ayudar, para servir, para instruir, para enseñar, no para enseñorearnos de las personas. Dice el versículo 10, asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Otra de las cosas que suceden debajo del sol, y es otra cosa que para nosotros muchas veces es inexplicable. Hay personas perversas que son famosas, todo el mundo los admira, son personas súper guays, son lo mejor, pero luego encontramos personas que son espirituales, que son sencillas, que aman al Señor, que se esfuerzan por vivir bien y nadie ni siquiera sabe que existe. Eso lo vivimos, ¿cierto? Nosotros vemos lugares atiborrados de gente que son llevados por estos que mueven masas, que manipulan las emociones, ¿cierto? Lo que vemos ahora, que se aprovechan de esos incautos y les sacan dinero y la gente lleva cantidades de dinero y bueno, hace una cantidad de cosas, pero luego encontramos otros que son sencillos, que buscan a Dios de todo corazón, que quieren hacer las cosas bien y allí los encontramos casi solos. Pocas personas quieren estar con ellos, ni siquiera saben que existen. Y uno dice, eso es como injusto. Pues eso no lo logramos entender. Este mundo aplaude más a los rectos que a los justos. Pero recordemos, mis amados, nuestra recompensa viene del cielo y nuestra recompensa trasciende a la eternidad. Más que la gloria de los hombres aquí en la tierra. Y de eso nos habló el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ya está, ya lo dijo el Señor. Entonces, cuando le lleguen estos pensamientos a su cabeza, venga la palabra. Si aborrecieron al Señor, si menosprecian al Señor, su palabra y su verdad, ¿qué se puede esperar que hagan con nosotros, que somos humanos y mortales? Si no tienen temor del Dios eterno, ¿qué van a tener conmiseración y respeto por nosotros? Dice el versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Este versículo nos habla de una situación que es muy triste, pero que suele ser, se repite y suele ser mal interpretada. Y es que como Dios no trae como un castigo inminente, ¿no? Inmediatamente por nuestras malas obras, puede ser que a veces nosotros malinterpretemos y pensemos que está bien lo que estamos haciendo y lo lleguemos a justificar.
Aquí entramos en una confusión. Nosotros invalidamos los mandamientos. Es como el hombre que le es infiel a su esposa, la esposa, la mamá que maltrata a los hijos, el pastor o el guía espiritual que lo hace mal en la congregación, estos gobernadores que hacen y deshacen y parece que nada pasara y uno dice, no, pues esto como que está bien, aquí no está pasando nada, ¿no? Pues de verdad, si fuera que Dios es tan justo y que esto estuviera tan mal, pues que vaya, me hubiera destruido, ¿cierto? Es una confusión pensar que porque nos sigue yendo bien, a pesar que nosotros tenemos áreas de nuestra vida en pecado y lejos del Señor, es que Dios lo aprueba. Eso es muy engañoso. Y yo le invito a que meditemos un poco en el capítulo 2 de Romanos, porque en este pasaje de la Biblia se nos enseña que hay veces que Dios retarda el castigo. Dios de nosotros tiene paciencia, Él espera, Él aguanta, a Él le duele lo que usted y yo hacemos, pero Él está esperando que nuestros ojos se abran y vengamos arrepentidos y cambiemos de actitud. Aquí lo duro es cuando el corazón se endurece y la falta de arrepentimiento nos llevan a estar enceguecidos y seguimos haciendo lo malo, atesorando ira para el día del justo juicio de Dios. El versículo 4 de Romanos 2 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ese es el peligro. Cuando se retarda el juicio, no debe ser confundido con aprobación. Debemos tenerlo claro. Es Dios teniendo misericordia de nosotros y dándonos tiempo para arrepentirnos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta paciencia tuvo Dios antes de juzgar a ese primer mundo con el diluvio? ¿Cuántos años vivió Matusalén? 900 tantos años. ¿Cuánta maldad había sobre la tierra? Cuando Matusalén murió, llegó el diluvio. Por eso nosotros sabemos que es el hombre más longevo a través de toda la historia. Dios estuvo esperando que la gente se arrepintiera, pero entre más pasó el tiempo, al contrario, más se endurecieron los corazones y más persistieron en su maldad, hasta que llegó el justo juicio de Dios y todos sabemos lo que pasó el día del diluvio. Usted que me escucha hoy, no juegue con Dios. Usted que escucha esta palabra hoy, apártese de los caminos extraviados donde se ha metido. Sálgase de esa relación inicua en la que usted está participando. Deje sus prácticas, sus estilos de vida pecaminosos, de abusos, de placeres, de jactancias, de descontroles, porque tarde que temprano la justicia de Dios le va a alcanzar. Dice el versículo 12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Al final, el día de la eternidad, ¿quién va a ser recompensado y quién va a ser castigado? Esas son esas paradojas que vemos en la vida, ¿no? Dice el versículo 13, no le va a ir bien al impío, tampoco le serán prolongados sus días que son como sombra, porque no tiene temor delante de la presencia de Dios. Una vez más, nuestra recompensa viene del cielo y trasciende lo que nosotros podamos recibir en esta tierra. Dice el versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. No se compare con los impíos. Usted y yo somos hijos de Dios y para usted y para mí hay un proceso muy diferente a lo que viven los impíos.
Uno dice, sí, pero es que yo camino con Dios, vengo a la iglesia, no sé qué, y mire cómo me va. Y esos, mire, pero si usted y yo somos conscientes, nosotros vemos que les va bien económicamente, ¿sí o no? Les va bien porque tienen dinero, les va bien porque tienen casa, les va bien porque tienen fama, les va bien porque tienen con qué derrochar. Y lo demás, y su interior, y su hogar, y su salud, y su familia, pues no les va tan bien, ¿cierto? A veces a nosotros con menos nos va mejor. A veces a nosotros con menos nos va mejor. Y nos vienen situaciones muy duras, de enfermedad, de economía, pero usted y yo tenemos el regalo que aprendemos cosas valiosas en medio de esas situaciones. No nos comparemos con los impíos, porque para nosotros hay un llamado superior. Dice el versículo 15, por tanto alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le sucede de su trabajo, esto le quede de su trabajo todos los días de su vida, que Dios le conceda debajo del sol. En ese momento parece como que Salomón no entiende, no tiene muy claro cuando la perspectiva es debajo del sol, porque debajo del sol las cosas no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, a veces nos encontramos así, ay, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Hay más que un mañana y hay más que comer y beber. Disfrutemos lo que tenemos, disfrute su familia, disfrute el poder recibir estos devocionales, disfrute la palabra de Dios, disfrute el sol, disfrute la lluvia, disfrute a sus hijos, disfrute, gócese con el Señor, sea agradecido y proyecte más allá a lo que Dios le quiere llevar. Versículo 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Como dice este versículo 16, al final, si solo tenemos la perspectiva de la vida de este mundo, no vamos a poder entender la razón profunda de para qué y por qué suceden muchas cosas. Entonces nos vamos a quedar a medias, en la superficie, por mucho que nosotros tratemos de explicar por qué a un hombre justo le va es terrible y a un hombre impío le va bien. Por mucho que busquemos esas razones, difícilmente las vamos a encontrar. Si inquirimos en la presencia de Dios, podríamos recibir ese conocimiento de lo que está pasando en el plano espiritual. Para eso hay que entrar en el altar. Para eso hay que tener comunión con Dios, para que podamos comprender lo que de verdad está pasando. Al final, entonces, dice aquí que aunque se diga que el sabio en el versículo 17 la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Eh, Entre más pensemos saber algo, menos lo sabemos, ¿cierto? Por eso Pablo dijo en la palabra, el que cree saber algo, aún no lo sabe como debería saberlo. En parte conocemos y por eso en parte profetizamos. Pero en las manos de nosotros está, entre más podamos inquirir en la presencia de Dios, más vamos a poder entender, aunque habrán cosas que aquí nunca las vamos a entender hasta que estemos en la presencia del Eterno. Porque los caminos del Señor son insondables, son tan profundos que nuestra mente humana no logra comprenderlo todo. No logramos comprenderlo todo. Ese sufrimiento de Job trajo algo grandioso a su vida y fue entender que con todas las cosas que él hacía para Dios, él no conocía a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que a partir de esa prueba, la comunión de Job con Dios fue totalmente diferente. Y eso nos ha pasado a nosotros. En medio de las cosas más duras de nuestra vida, nuestra comunión con Dios ha sido muy distinta. Yo puedo contarles que mi conocimiento de Dios y mi intimidad con Dios cambió cuando vivimos la experiencia de perder a nuestra hija. Algo
se transformó en mi interior. Vino algo nuevo y vino algo diferente. Y hace 5 años, cuando mi esposo fue diagnosticado con cáncer, eso nos llevó a nosotros a meternos a otro nivel con Dios. Y fue una prueba muy dura en su salud. Y ahora en este tiempo estamos pasando de nuevo una prueba en la salud de mi esposo. Yo llevo 10 meses de baja médica por un accidente laboral, con muchos dolores en mi espalda. Pero esto nosotros ahora lo vivimos desde otra perspectiva, con otra visión, con otro conocimiento. Sabemos que Dios está obrando algo y hay un propósito en medio de todo esto. Y tenemos que inquirir para que el Señor cumpla su propósito. Es su soberanía, es su voluntad, es su perfección, que por gracia y misericordia la podemos recibir en medio de esta humanidad. Así que, mis amados, no nos comparemos con los incrédulos, porque usted y yo somos hijos del Eterno. Y para nosotros esto es a otro nivel, bajo otro conocimiento, bajo otra forma de tratar. Amado Señor, te doy muchísimas gracias por lo que estás obrando hoy en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que todos nosotros en diferentes momentos nos hemos hecho estas preguntas. ¿Por qué a mí que te busco me va tan mal? Y los otros parece que les va tan bien. Lo dijo un hombre que estaba en tu presencia todos los días en el Salmo 73. Cómo veía prosperar a los impíos. Y era un hombre que era usado en tus manos, Señor. Asaf. Pero tuvo que reconocer que al entrar al santuario vio el final de ellos, Señor. A nosotros nos ha pasado muchas veces que estamos en la iglesia, que leemos tu palabra, pero en realidad no estamos en el santuario. Y por eso no hemos podido comprender la profundidad de muchas situaciones. Hoy venimos a decirte, Señor, gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por permitirnos hoy entender que con nosotros el tratamiento es diferente, porque somos tus hijos y nos amas. Y jamás la misma situación será vivida igual por un impío que por un hijo de la luz. Jamás, jamás nos podremos igualar, porque en nosotros está el sello de tu Espíritu y para nosotros hay un llamado supremo. Nuestra petición en este día, Señor, es que nos ayudes a permanecer en ti, en tu palabra, para que nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, habilitados y capacitados por ti, podamos desarrollar ese discernimiento y los ojos sean abiertos y el entendimiento sea tocado de una manera sobrenatural, para que podamos comprender lo que tú estás obrando, porque tú eres un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Perdónanos porque durante mucho tiempo hemos vivido pegados a esta tierra y mirando solo las cosas que perecen y no trascienden. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que hoy nuestros ojos sean abiertos, que cada persona que está orando conmigo a través de este audio, Señor, reciba de parte tuya ojos abiertos para ver lo que está pasando alrededor de su vida, Señor, para entender lo que está pasando en su matrimonio, lo que está pasando con sus hijos, y cada uno de nosotros podamos venir postrados delante de ti, clamar, Señor, por tu salvación, y dejemos nuestros malos vicios, nuestros malos hábitos, la concupiscencia, el pecado, Señor, porque hemos pensado que como tú no has obrado todavía, todo está bien, no pasa nada, y es el engaño de nuestro corazón pervertido, porque lo único que hemos estado haciendo es guardando y atesorando, Señor, tu ira para el día del juicio. Y hoy te pedimos perdón por haber obrado neciamente, Señor, perdónanos, porque conociendo tu palabra, Señor, muchas veces nos hemos deleitado en el pecado, hemos buscado los deleites de esta vida, en lugar de venir, Señor, a buscar el propósito para el cual tú nos has dado la vida. Oh, Señor mío y Dios mío, solo tú tienes el poder para darnos la vida y para tomarla, y no sabemos cuándo seremos llamados para estar en tu presencia. Ninguno de nosotros tiene la potestad para escoger el día que parta de este mundo, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes a crecer en sabiduría,
para que todo lo que vivamos, lo que hagamos, lo que sienta nuestro corazón, lo que hable nuestra boca, esté conforme, alineado y de acuerdo a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias te damos en este día por hablar a nuestro corazón. Gracias por abrirnos los ojos, por hacernos caer en cuenta, Señor, y tomarnos de la mano para volver al camino de la rectitud. Bendito seas por tus mandamientos que son verdad y vida para nosotros. Bendito seas por las promesas que nos ayudan a crecer en la fe. Bendito seas, su eterno, soberano Rey, por venir a nosotros y sostenernos con tu diestra y darnos la oportunidad de ser transformados y cambiados para la honra y gloria de tu nombre. Quedamos en tu presencia en acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que cada viernes a las 10 de la noche, hora española, tenemos nuestro tiempo de vigilia a través de la emisora. Hoy es viernes, así que están todos invitados. La tarea es conectarse usted, compartir ese link con muchas personas y confirmemos que siquiera uno de nuestros invitados nos acompañe. Llevamos 2 semanas, la primera semana éramos 9, la segunda semana fuimos 18, pues esperamos que hoy seamos 30. Vamos creciendo. El Señor les bendiga en gran manera.